Vamos hoy a conversar sobre un tema importante en relación con la Convención Constituyente, puesto que hemos dejado esta semana de fiestas patrias y espero que lo hayan pasado muy bien, celebrando el cumpleaños de la patria y celebrando también nuestra historia de nuestro ejército, que nadie puede negarlo. Ha tenido un pasado glorioso, del cual muchos ciudadanos nos sentimos orgullosos. El siglo XIX fue un gran siglo y hay que estudiar la historia de Chile. Muchos de nuestros compatriotas murieron en el campo de batalla precisamente por nosotros. Piensen ustedes lo que significó la conquista de hacer nuestro Antofagasta. Eso hay que dimensionarlo. La significación económica que ha tenido eso en nuestra economía. Bueno, la patria es indivisible. Y la patria tiene una bandera y se fundó hace más de 200 años y viene con el nombre de República. De manera que los titubeos, las ambigüedades de hoy o algunas expresiones poco ajustadas a la realidad de la historia de Chile, hay que tomarlas o considerarlas como son, ligerezas sin fundamento. Yo respeto las opiniones de todas las personas, pero no se puede desconocer la historia de Chile, porque Chile no nació ayer ni hoy. Chile tiene toda una tradición. Y cuando se está hablando de una nueva constitución, evidente que estamos hablando de la norma jurídica superior. Y la norma jurídica superior está instalada en un texto que se llama Constitución. Constitución de la República de Chile. Estas normas jurídicas crearán un nuevo orden jurídico. Y esto que voy a compartir con ustedes es muy importante. La razón por la que el orden jurídico existe en Chile y en cualquier otra nación no puede ser la perfección teórica de sus estructuras, del orden estructural, formales, leyes, instituciones, conceptos jurídicos, instituciones en el plano económico, instituciones en el plano de la familia, de la enseñanza. No, no es la perfección teórica, sino la perfección práctica. Y esto es muy importante que lo tengan presente los constituyentes. La perfección práctica que se logra de cara a la realidad, que sea una perfección operativa de los contenidos. No interesa primordialmente la redacción lógica perfecta de una norma, sino que lo que importa, y lo subrayo, es su virtualidad para dar lugar en los hechos a relaciones sociales armónicas. Porque en definitiva debemos convencernos que vivir es convivir en una sociedad. Y en una sociedad, respecto de ideas, pueden haber mayoría y minoría. Ese es el juego de la democracia. Porque lo que estamos construyendo es perfeccionar la democracia que hemos tenido. Porque algunos creen que antes de
los constituyentes en Chile no había democracia. Aquí en Chile ha habido democracia. Algunos no creyeron en esa democracia. Y esto es importante recalcarlo. Algunos no creyeron. Hubo gente en el pasado que votaba por la idea de la lucha armada para llegar al poder, pues. Así se votó por partidos políticos de inspiración marxista en el año 67, por ejemplo. Así se llegó al poder en el año 1970 con la ilusión de algunos de, utilizando las armas, acceder al poder para imponerse a los demás, cosa que por lo demás no es nueva, tratándose de ciertos grupos bajo la ideología marxista. Eso es un hecho. Y el que no lo crea, pues entonces vaya a estudiar la historia, bueno, porque hay muchos en este país que no saben nada o muy poco de la historia nuestra de los últimos 50 años. Y hay que estudiarla. O del año 1991, 1891, de la época de Balmaceda, hasta la época del expresidente Salvador Allende. Hay que estudiar la historia de Chile. Chile no nació ayer. Hoy hay un cometido muy importante para un grupo de chilenos y chilenas a quienes se le ha reservado escaños, sea por su condición de pueblo originario, provenir de ellos, o por razones de su condición de mujer. Y ya eso es una discriminación, porque el pueblo debe votar por los candidatos, no haciendo diferencias, porque esas diferencias mañana pueden ser mal usadas, pues, como se pretende por algunos hoy. Porque resulta que algunos critican, no sin razón, que la Constitución de 1980 era ilegítima porque no se votó, no obstante que hubo una consulta y se votó, no había registro electoral. Si nosotros aplicamos una lógica rigurosa, entonces todo el orden jurídico, constitucional y legal hasta hoy es ilegítimo en Chile. Todos los gobiernos entonces, de la concertación desde el presidente Erwin, pasando por el presidente Frey, Lagos, la presidenta Bachelet, el actual mandatario, serían gobiernos ilegítimos. Eso sencillamente es un absurdo si seguimos esa lógica. Y en consecuencia hay que tener mucho cuidado con estos temas, porque por sobre todo, aquí lo más importante es que respetemos todos, sin diferencias ni fanatismo, las normas constitucionales que se han dado para que funcione esta convención. Piensen ustedes que el 80% de los que votaron para el plebiscito votaron por apruebo, es decir, una nueva constitución. Y muchos se creyeron que estaban iluminados, que ellos representaban la pureza, que representaban las virtudes. Y así evaluaron. Pero bajo el humo de su soberbia y actuando como exhibicionista, no solo actuaron algunos miembros después constituyentes, sino que también otros miembros que son del Poder Legislativo y de otros poderes del Estado. Pero los políticos que fueron elegidos para la Comisión Constituyente exhibieron un humo de soberbia. Y resulta que qué fugaz es el éxito cuando crece y se funda en mentiras, cuando la realidad que hemos todos
conocido este último tiempo, ha venido desmantelando el castillo de naipes de algunos constituyentes. La misma lista del pueblo nace legítima, pero resulta que ahora ya está totalmente desvirtuada. Totalmente desvirtuada. Ese castillo de naipes se ha desmantelado. Porque resulta que, como he dicho, qué fugaz es el éxito, como lo han tenido algunos, para ser elegidos en la Comisión Constituyente. Y este éxito creció, pero como se fundó en la mentira, se derrumbó. Claro, el primer caso, que lo reconoce el mismo autor de esto, y al cual hice una referencia yo pasada, que no es el objeto de este espacio en YouTube, el propio constituyente Roja Vade dice: presentaré mi renuncia, dijo ayer, porque la nueva constitución debe reflejar un país digno. Todos sabemos lo que ha pasado. Todos sabemos que se manchó la cartulina blanca, uso una metáfora, la manchada. ¿Dónde está lo grave? Que sobre la base de la mentira hubo muchos chilenos que lo eligieron. Y ese castillo de naipes se derrumbó. La discusión ahora es otra y no voy a entrar a eso. ¿Se puede renunciar o no puede renunciar? Yo no hago nunca leña del árbol caído. Espero que recupere su salud, espero que se trate como corresponde en manos de médicos competentes y pueda, como digo, recobrar su salud. Ha vivido una experiencia muy amarga como ser humano. Pero a pesar de la situación, tiene dignidad. Y la dignidad, señores y señoras jóvenes que estamos compartiendo esta noche, es una cualidad intrínseca a todo ser humano. Y este señor, el constituyente, no obstante haber incurrido en este engaño cívico y que ha dañado la convención, tiene también dignidad. Mis deseos para él, que recupere su salud. Que esta situación que vivió sea una gran lección, no solo para él, sino que para muchos, que actuando en el plano público siempre están exhibiendo mentiras y engaños. Y así engatusan a sus electores. Y por eso que el lector medio en este país vive siempre defraudado, sin esperanza. Porque cuando hay una diferencia notoria y notable entre lo que se dice y lo que se hace, viene la desilusión, la desesperanza. Quiero compartir con usted que si bien no estoy de acuerdo en algunas cuestiones de procedimiento que ha adoptado la Comisión Constituyente, no puedo dejar de también tener mi cuota de esperanza en que la Comisión Constituyente actúe no como si estuviera ejerciendo una dictadura al interior de la Convención, porque no hay que olvidar cuál fue el objetivo fundamental por el cual fue elegido. Pues. ¿Cuál fue el objetivo? Hay que recordarlo, que redactara una nueva Constitución. Y que una vez, dentro de un plazo determinado, con 3 meses adicionales se lo pide. Y que esa nueva Constitución vaya a un plebiscito. Y esto entonces es lo tremendamente complicado, porque si se sigue así los miembros constituyentes, si no hay un espíritu democrático en su seno, porque hay minoría en la Convención Constituyente que tienen una inspiración totalitaria, y sabemos quiénes son, totalitarias, quieren dar vuelta al país, y el país no quiere que lo den vuelta, porque este país también ha progresado, pues.
Este país ha progresado. Porque hoy en día, por ejemplo, la gente, yo leo, escucho, habla, por ejemplo, de la inflación que sube los precios. Y yo me digo a mí mismo, yo era profesor universitario joven en la Chile, y yo veía que en el gobierno del expresidente Allende había una inflación de un 1000%. Es decir, el manejo de la economía, que lo reconocen los propios integrantes del gobierno, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. 1000% de inflación. Es como en Venezuela, que habían llegado al 1.000.000% de inflación. Entonces la gente, ¿qué saca de tener así un alto de billete en el bolsillo si no tiene capacidad adquisitiva de nada? Y cada vez puede comprar menos cosas. Porque el manejo de la economía es populista y al final entonces los países se empobrecen. Porque ese es un problema que tiene la izquierda extremista, que no comprende que las ciencias económicas no dejan de ser ciencias económicas aunque esté gobernando el Partido Comunista. Si no, miren ustedes a China, porque aquí pasa otra cosa muy impresionante. Todo el mundo contra un tratado internacional, hasta los congresales acá. Y resulta que China, comunista, está integrándose a ese tratado que aquí todos repudian de la izquierda. Entonces no entiendo nada. De una incoherencia total. ¿Por qué se oponen aquí que Chile forme parte de ese pacto internacional de libre comercio con tantas naciones? Y cómo los chinos ya están formando parte. ¿Quién me puede explicar eso, por favor? Todos callados. Son incoherencias. ¿Cómo no va a ser incoherente que hoy en día se esté discutiendo los 2/3 que señala la propia norma constitucional? Yo no quiero equivocarme en esto, porque cuando se eligieron los constituyentes, se señaló acá claramente el funcionamiento de la convención. ¿Y qué dice el artículo 133, capítulo 15, reforma de la Constitución? Esto es importante que todos los que estamos compartiendo estos temas que son tan importantes para el destino de Chile, sepamos, porque no son cuestiones menudas, son cosas realmente importantes. ¿Qué dice el artículo 133 del funcionamiento de la Convención? Dice, en su primera sesión, la Convención deberá elegir a un presidente y a un vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. En el inciso tercero dice, la Convención deberá, es una norma imperativa, deberá, no dice podrá, deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar, hay una provisión, los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. Esto entonces no admite discusión. Y además, fíjense ustedes, el artículo 135 dice, la convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes. Y se está refiriendo a la Constitución que está vigente hoy y en las leyes. Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución en la forma establecida, cuando haya plebiscito, se la aceptan o la rechazan la nueva, esta Constitución seguirá plenamente vigente sin que pueda la Convención negar la autoridad o modificarla. En conformidad al artículo 5º, inciso primero de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones, la soberanía reside esencialmente en la nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan.
y también por las autoridades que esta Constitución establece. Le queda prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, a atribuirse el ejercicio de la soberanía asumiendo otras atribuciones que la que expresamente le reconoce esta Convención. Y luego habla de las reclamaciones. Se podrá reclamar, es facultativo, se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimientos que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención, y en ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos de la oración. Claramente separado. ¿Quién conocerá esta reclamación? ¿Quién es el tribunal competente? Eso está establecido acá en la Constitución, que está vigente, nadie la puede cambiar. Conocerán de esta reclamación 5 ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada. La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema dentro del plazo de 5 días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado. La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial y el perjuicio que causa. Fíjense bien. El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un auto acordado, es decir, en un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema que ya está vigente, que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control establecido en el artículo 93, número 2 de la Constitución. ¿Qué pasa si la Corte Suprema, ante un reclamo, acoge la reclamación de un acuerdo de la Convención, según lo que he señalado? Solo podrá anular el acto. Solo lo podrá anular. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, la Convención evidentemente tiene limitaciones y no pueden estar cambiando estas limitaciones constitucionales, así como tampoco la Convención, y esta es otra limitación, no puede, sea la Convención según algunos, un poder constituyente originario o derivativo. Originario no lo es, pero cualquier poder constituyente, en este caso derivativo, resulta que no puede violar o vulnerar los tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito. Entonces, la Convención no tiene espacio ilimitado, no. Tiene limitaciones. Esto es muy importante. Entonces, al interior de la Convención, uno va viendo gestos de algunos integrantes. Si quieren colocar al país, como se dice en jerga popular, patas para arriba, no pueden hacerlo, pues, porque hay limitaciones. ¿El país qué está esperando? Está esperando una nueva constitución, pero no una nueva constitución en que se respeten todas las opiniones que el país mañana va a refrendar. O rechaza la nueva constitución o la ratifica. Para que el país la confirme, naturalmente, hoy está como espectador mirando desde la tribuna del pueblo qué están haciendo los constituyentes. Ya la conducta de uno de ellos inmediatamente tuvo repercusiones que era y negativas, que la reconocen los mismos miembros de la convención, su misma presidenta, el vicepresidente y otros. Entonces deben tener mucho cuidado. Cuidado con alejarse de las prácticas democráticas y transformarse en una dictadura de la mayoría, porque este país no va por ese camino. Los chilenos queremos paz, y la paz es muy importante porque permite el diálogo. Si dialogamos en paz, podemos hacer una gran obra. Pero si algunos quieren imponerse al precio que sea, entonces ese avión que se llama una nueva constitución
puede tener un ala herida. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado con las dictaduras de la mayoría. Yo los invito cordialmente a que sigamos compartiendo los diálogos que hemos grabado, porque lo que más nos interesa a los chilenos es como el nombre de este espacio, una nueva constitución para la libertad y la justicia. No para la dictadura, para la libertad. Y la libertad tiene que asegurarse por esta nueva constitución para todos los habitantes de Chile, para todos los ciudadanos. Y el Estado debe crear las condiciones para que todos nosotros podamos desarrollar nuestra vida. Y así este país puede entonces no solo tener una estructura, una separación de los poderes que garantice el ejercicio de la democracia, sino que además respete las garantías constitucionales o los derechos humanos de la primera generación, en donde, por cierto, está la libertad, están los derechos económicos y sociales, y también lo de la segunda generación y lo de la tercera, en donde hoy en día está incorporado en todas las constituciones la paz. La paz es un elemento fundamental. La guerra entre los estados es la ruina para todas las naciones. Por eso es que se ha elevado ahora a la categoría de un derecho humano que tienen todos los estados y que deben preservar. Y además los derechos humanos de la cuarta generación, que tiene que ver precisamente con garantizar, a propósito de la intromisión de las nuevas tecnologías, que también tienen su lado positivo y su lado negativo, aquellos derechos que son propios de los seres humanos en cuanto a su intimidad. De manera que esta tarea es fabulosa, es una tarea espléndida, es un alto en el camino. Mejoremos lo que haya que mejorar, en paz, porque resulta que hay una incoherencia, porque se ha preservado y se le ha dado tribuna y espacio a los pueblos indígenas. Pero los pueblos indígenas no pueden, especialmente los que están en la novena región, no pueden sus representantes guardar silencio con el uso de la violencia que está en la macrozona destruyendo Chile, pues. De cuando acá no se puede un ciudadano chileno transitar por los caminos de Chile, ¿es que acaso la delincuencia por un lado nos ha tomado el orden urbano y por otro lado grupos que son organizados con armas de combate, causando terror en los que quedan vivos? Porque el terrorismo, ¿qué es? El terrorismo son actividades realizadas por pequeños grupos que están organizados, que tienen jerarquía y que causan terror en la población. Porque el terrorismo, cuando mata, causa terror en los vivos. Hay que alejar esas prácticas. Es terrible ver el uso de la violencia. Estoy absolutamente de acuerdo con el uso de la violencia. Hay que poner el acento en el diálogo, en la paz y buscar lo mejor para Chile. En la próxima oportunidad vamos a tratar el tema del derecho a la salud con destacados médicos y prontamente, continuando con estos diálogos, en la medida en que aún no se apruebe ninguna norma de contenido o probablemente de la Constitución, vamos a seguir con nuestros diálogos y así vamos a ir enriqueciéndonos y contribuyendo a la ciudadanía que tiene interés para ir informándose de estas materias que a veces no son fáciles, son complejas, pero tenemos la mejor voluntad de transformando en un verdadero puente de conocimiento y de información para ir entendiendo y comprendiendo mejor el ordenamiento jurídico que se está elaborando. Y les deseo, por supuesto, a los constituyentes que estén muy conscientes, que se preparen muy bien, que tengan un espíritu libertario, democrático y que no se dejen tentar por las inclinaciones de algunos que son totalitarias, absolutamente en desacuerdo con una constitución para la libertad y la justicia. Porque no nos olvidemos
que en la lucha por la libertad jamás hay una última batalla. Hasta nuestro próximo programa.